la fe que va en aumento. Hemos dicho, si usted ha estado con nosotros en este tiempo, usted recordará que hemos dicho que todos y cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, que el Padre nos ha dado, ha repartido, ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Y eso está en Romanos capítulo 12, vaya allí. A manera de introducción leámoslo, Romanos capítulo 12, a partir del verso 3. Romanos capítulo 12, a partir del verso 3. Dice que usted y yo tenemos una medida de fe. Dice, digo pues, ¿estamos todos ahí? Amén. ¿No? Ok. Esperamos, tranquilos. Esa es la idea, que podamos ejercitarnos, leer la palabra. Así que tenemos paciencia. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿A cuántos? O sea, a cada uno de nosotros Dios le ha dado una medida de fe. Y estamos hablando de la fe que va en aumento. Y si nosotros tenemos una medida, entonces esa medida la podemos llevar a un nivel mayor. Amén. Yo no sé si usted alguna vez ha entrado a algún gimnasio. ¿Han entrado a algún gimnasio? Y entonces usted ve esos tipos que ya han permanecido allá por varios tiempos, no como yo, que tienen un músculo en reposo, sino que el músculo que tienen en reposo ellos lo tienen en otro lado. Amén. Entonces uno ve a esas personas y dice, oiga, yo quiero tener los músculos de ese hombre. Las damas van y ven a las mujeres que han estado allí ejercitándose con un cuerpo esbelto, bonito, todo en su sitio. Amén. Y ellas dicen, uy, yo quiero tener el cuerpo de esa mujer, ¿verdad? Amén. Pero yo le pregunto, ¿será que esos hombres tienen más músculos que nosotros? Tienen los mismos músculos. Lo que sucede es que ellos lo han ejercitado. Y al ejercitarlos, esos músculos toman un volumen mayor y ejercen mayor fuerza. Pueden imprimir mayor fuerza, pueden tener mayor resistencia. Pero son los mismos músculos. La diferencia es que los han ejercitado. Lo mismo es con la fe. Cada uno de nosotros tiene la misma medida de fe. Pero entonces, ¿por qué algunos tienen más fe que otros? Porque la han ejercitado. Amén. Porque la han desarrollado. Y el punto aquí es que nosotros debemos entender que esto nos corresponde a nosotros. ¿Aló? Amén. Esa es la noticia que muchos no quieren escuchar. Ay, ¿cómo así? ¿Me toca a mí? Sí, le toca a usted. Aleluya. Amén. Y vamos a mirar que esa medida puede desarrollarse, puede crecer, puede ser fortalecida. Y el punto en esta noche es no solamente ver que eso se puede hacer, que eso se puede lograr, sino también poder entender cómo lo podemos lograr, cómo lo podemos hacer. Pero en primera instancia miremos que la Biblia nos enseña que esa medida de fe que dice Romanos que Dios nos dio a cada uno de nosotros puede ir en aumento, puede crecer. Entonces acompáñenme por favor a Romanos. Estamos ahí en Romanos capítulo 4. Vamos en orden para que no tengamos que volver aquí. Miremos Romanos capítulo 4, verso 20. Romanos capítulo 4, verso 20. Yo lo voy a leer primeramente de la Reina Valera y luego le voy a dar, nos vamos a dar la oportunidad y lo leemos de la Nueva Traducción Viviente para que podamos ver allí una cosa de mejor manera. Capítulo 4, ¿estamos allí todos? Amén. Verso 20. Está hablando acerca de la promesa realizada mediante la fe. Está hablando de Abraham y de cómo Abraham logró alcanzar todas las promesas a través de la fe. Y mire lo que dice el verso 20. Permítame, yo lo encuentro. 20. Dice, está hablando de Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe
traducción viviente. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios, sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció. Amén. Amén. Aún más, y así le dio gloria a Dios. Aquí dice que la fe de Abraham se fortaleció. Quiere decir que tomó una mayor fuerza. Amén. Habla de tomar altura. Habla de que se desarrolló un músculo en reposo. Le pasa esto que tengo yo. Amén. Pero cuando usted lo ejercita, eso toma una mayor fuerza. Amén. Y eso fue lo que pasó en la vida de Abraham. Abraham fortaleció su fe. Él no tomó en cuenta lo que veía, las cosas naturales, las circunstancias, sino que fortaleció su fe. Ahora la pregunta es, ¿y cómo? Bueno, vamos a entenderlo en esta noche. Eso es lo que vamos a buscar entender. Pero miremos otro texto donde se nos dice que la fe puede ir en aumento. Segunda a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses. Leamos el capítulo 1 en el verso 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del verso 3. Este verso vamos a volverlo a leer más adelante. Amén. Pero quiero que note algo importante, y es que aquí en Tesalonicenses el apóstol Pablo nos empieza a dar ciertas puntadas acerca de cómo hacer crecer la fe. Y miren lo que dice allí, verso 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué? Creciendo. O sea que la fe de los de Tesalónica cada día tomaba altura, crecía. Tesalónica era una iglesia de fe. Amén. Amén. Ahora, cuando usted estudia la historia de la iglesia en Tesalónica, usted va a descubrir que esa iglesia era sumamente perseguida por los mismos tesalonicenses. Tesalónica, la iglesia en Tesalónica era una iglesia que había sufrido los embates de la persecución. Era una iglesia que no tenía muchos recursos, pero cuando usted ve a Pablo hablar acerca de los de Tesalónica, Pablo dice que él se admiraba de ver que tenían tantas necesidades, pero que ellos le rogaban y le decían, Pablo, déjanos participar dando para los creyentes en Jerusalén. Amén. O sea, era una gente con mucha fe. Amén. Y no se amilanaban ante las circunstancias, sino que se levantaban y seguían adelante. Pero mire lo que dice, sigue ahí diciendo, vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y eso nos hace, vamos a hablar de eso más adelante, pero una de las maneras en que nosotros podemos crecer en la fe es amando a las personas, caminando en amor. Me estoy adelantando al tema, pero es importante que usted lo note, que eso va entrelazado. El crecer en la fe va de la mano de amar a los demás. Bueno, y no me quiero adelantar a lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a darle espacio también a ello. Amén. Pero entonces, si Dios me ha dado una medida y esa medida puede tomar altura, puede crecer, la pregunta natural es ¿cómo? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo hacer que mi fe crezca a tal punto que yo pueda alcanzar, tomar todo lo que Dios ha provisto para mí y que está en el ámbito espiritual? ¿Sabía usted que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual? Amén. Ese verso a mí me hacía mucho ruido, porque yo hubiese querido cambiar
esa parte antes, cuando no lo comprendía. Hubiera querido que no dijera espiritual, yo quería que dijera con bendiciones naturales, con que yo las pudiera tener ya. Amén. Pero cuando comprendí que era mucho mejor que estuvieran en el ámbito espiritual, porque en el ámbito espiritual no pueden perecer, no se pueden acabar. Amén. Permanecen en el tiempo. Amén. O sea, están siempre disponibles allí en el ámbito espiritual. Pero yo entonces tengo que hacer algo para traer eso que está en lo espiritual al mundo natural. Y eso que tengo que hacer yo es ejercitar mi fe. Una de las definiciones que más me ha impactado a mí acerca de fe es precisamente que la fe es la mano que se extiende, entra o penetra en el mundo espiritual, toma lo que Dios ya ha provisto y que yo necesito y lo trae al ámbito espiritual, al ámbito natural. Amén. Así que si nosotros queremos ser bendecidos, si nosotros queremos vivir en victoria, nosotros necesitamos que nuestra fe tome altura. Amén. Amén. Y la primera cosa es que quiero decir es, ¿cómo no la fe crece? Porque mucha gente está diciendo, bueno, yo quiero que alguien venga y me imponga manos para que mi fe crezca, aleluya. Bueno, suena bonito, pero no va a ser así. ¿Aló? Amén. Otros dicen, bueno, yo le voy a pedir a Dios que mi fe sea aumentada. Bueno, déjame decirte que no va a ser así. Tú no le puedes pedir a Dios que aumente tu fe, porque eso te toca a ti. Dios ya hizo lo que le correspondía hacer. ¿Aló? Amén. Ahora te toca a ti hacer el esfuerzo. Y yo sé que ustedes están pensando en este momento en ese verso donde los discípulos le dicen al Señor, aumenta nuestra fe. Pero vamos a ver si Dios, no me equivoco cuando digo Dios, si Jesús les aumentó o no les aumentó, o les enseñó cómo hacerlo. Ven conmigo a Lucas 17 y miremos ese texto. Lucas capítulo 17. ¿Estamos allí? Amén. Bueno, en mi Reina Valera 95 hay un título que dice, aumentanos la fe. Ahora, es importante, bueno, y ustedes lo saben, es importante que cuando nosotros leamos una porción de la Biblia o cuando prediquemos o enseñemos acerca de una porción de la Biblia, no olvidemos entender cuál es el contexto en el que está esa palabra para poder uno no cometer errores y no enseñar cosas que están erradas. Pero vamos a leer solamente esta porción y luego, ahora más adelante, lo vemos en el contexto general. Amén. Amén. Dice la palabra allí a partir del verso 5. 17, verso 5. ¿Estamos ahí? Amén. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Aquí hay una solicitud de parte de los discípulos. La solicitud es, aumentanos la fe. Y el Señor dijo, amén, aleluya, hagan una fila y voy a imponer manos y la unción va a caer sobre ustedes y la fe va a aumentar. No. Él les habló para enseñarles cómo ellos tenían que aumentar su propia fe. Él les dijo, bueno, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, y ellos la tenían. ¿Aló? Amén. Ellos tenían fe. Podrían decirle a este sicomoro, desarráigate y échate en el mar, y os obedecería. El Señor Jesucristo les está diciendo, bueno, si ustedes quieren tener más fe, ustedes deben desarrollar su fe. Deben empezar por lo que tienen y empezar a ejercitar lo poco o mucho que tienen, para que una vez lo ejerciten y vean resultados, ustedes se animen para creer por algo mayor. Cuando vean nuevos resultados, ustedes se animen para creer por algo superior. Y eso los lleve en aumento a un nivel distinto. Pero lo primero que
dice el Señor aquí es que la manera en que nosotros desarrollamos o ejercitamos la fe es hablando. 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 ¿Pero hablando qué? Hablando la palabra de Dios. Porque nosotros, y lo primero que le quiero enseñar esta noche es que usted va a ejercitar su fe en la medida que usted se alimenta de la palabra y habla la palabra de Dios. Porque aquí dice, si ustedes dicen a este sicomoro, pero ¿qué van a hablar si no están llenos? Porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón, y en este caso la palabra corazón está hablando acerca del espíritu y del alma, la palabra de Dios va a fortalecer el espíritu humano, va a renovar tu alma. Pero si en el espíritu y en tu alma no hay palabra, ¿tú qué vas a hablar? Solo circunstancias. Amén. Y Él me está diciendo que digan. Miren la palabra de Dios lo que dice. Vaya conmigo, por favor, a Lucas. Ahí estamos en Lucas, pero vaya al capítulo 6. Lucas en el capítulo 6. Y vamos a leer a partir del verso 45. ¿Estamos allí? Porque Jesús les está diciendo a ellos que uno ejercita su fe en la medida que habla, en la medida que declara, en la medida que dice. Y estamos diciendo que si yo voy a hablar, entonces tengo que hablar la palabra. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y miren lo que dice en el verso 45. ¿Estamos allí? El hombre bueno. ¿Cuántos buenos hay aquí? Amén. Somos buenos no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora reflexiona en esto. ¿Cómo es tu manera de hablar? Yo conozco gente que habla de manera pésima. Y no estoy hablando de inconversos. Estoy hablando de gente de la iglesia. Hablan terrible. Y si, mire, uno puede ver cuánto pasan las personas en la Biblia en la medida que uno tiene y sostiene una conversación con ellos. ¿Aló? Amén. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay muchas personas que hoy solo hablan tristeza, hablan derrota, hablan fracaso, no se puede, no lo voy a lograr, no lo voy a alcanzar. ¿Aló? Porque del mal tesoro que hay en su corazón está hablando su boca. Pero cuando una persona pasa tiempo en la palabra, entonces ella no habla circunstancias, ella habla la palabra. Amén. ¿Y cómo vas? No, pastor. Si supiera. Y uno dice, ay Señor, ayúdanos. ¿Aló? Pero mientras tanto otro que estaba pasando por una misma circunstancia, la misma circunstancia o quizás peor, le preguntan, ¿y cómo vas? Bendecido, prosperado y en victoria. Y uno dice, wow, este sí pasa tiempo. ¿Aló? Gloria a Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mira lo que dice Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer a partir del verso 4. ¿Estamos allí? Ahora, ¿en qué contexto está esto? Está hablando acerca de la tentación de Jesús, ¿cierto? ¿Y quién estaba hablando allí? Lo estaba acusando el diablo, ¿verdad? Amén. Pero él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Porque note que dice que la palabra es como el pan, ¿cierto? Es el alimento. La palabra de Dios es nuestro alimento. Es el buen alimento del cristiano. Yo te pregunto, ¿de qué te estás alimentando? ¿De novelas? Bueno, yo no sé qué más decir porque yo no veo eso. Entonces, bueno, ¿de qué nos estamos alimentando? De la basura. Jóvenes, le hablo a los jóvenes. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué música estás escuchando? Muchos de los jóvenes hoy solamente escuchan música mundana, pero luego vienen aquí a adorar al Señor. Y luego se les dice, bueno, ora al Señor, y no sale nada de ellos, porque del buen tesoro del corazón habla la boca. Amén. ¿Aló? Amén. La palabra de Dios es el buen alimento, es el pan, es con lo que tú y yo nos debemos alimentar. Ahora, pregúntate algo, ¿tú cuántas veces comes al día? Hay unos que hasta 6. ¿Aló? Bueno, y a favor de esos que, porque podrían decir, con razón está así, pastor, ¿no? Ya entendimos. Bueno, muchos dietistas dicen que debemos comer más de 3 veces. ¿Aló? Eso a favor mío. Amén. ¿Aló? Pero ¿cuántas veces comemos al día? Más de 2. Amén. ¿Cuántas veces alimentas tu espíritu y tu alma? ¿Aló? Muchos de nosotros somos como raquíticos espirituales. ¿Han visto a esos niños que están raquíticos? Que se les ve parecen huesos forrados en piel. Se les nota todos. Bueno, muchos cristianos son así. Raquíticos espirituales. Ahora, cuando tú no te alimentas bien, tú no tienes fuerzas. ¿Aló? Amén. Empiezas a disvariar, no puedes pensar bien, no puedes desarrollar un buen pensamiento. ¿Por qué? Porque te faltan nutrientes, vitaminas. Es por esa misma circunstancia que muchos cristianos ante la adversidad no saben sino llorar. Muy duro. No se están alimentando. Y por eso cuando uno les pregunta, ¿cómo van las cosas? Como cuando usted era pobre, pastor. ¿Aló? Raquíticos espirituales. Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que tener una dieta balanceada de la palabra. ¿Aló? Amén. Pero hay que digerir bien. Amén, claro. No es tanto si no se digiere. Hay que hacerlo de una buena manera. Y eso es importante lo que acaba de decir Mercedes, porque mi hermana Mercedes, con mucho respeto lo digo, porque muchas personas dicen, bueno, voy a leer la palabra y eso coger 4 o 5 capítulos de corrido. ¿Y qué le quedó? Trabaja en un solo capítulo, y si lo tienes que leer 2, 3, 4 veces, hazlo. ¿Aló? Amén. Para que puedas tener revelación. Pero pastor, ¿por qué tanta repetición? Porque es que en la repetición está la revelación. ¿Aló? Entonces trabaja allí. Trabaja allí. Toma apuntes. Cuando leas la Biblia, ten una libreta a tu lado para tomar apuntes de lo que el Espíritu Santo te quiere comunicar. No se trata de una carrera. Se trata de ser alimentado. ¿Aló? Amén. Y la fe no solo llega
por el oír la palabra, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no solamente llega por el oír, sino que también se ejercita a través del hablar, de declarar la palabra de Dios. Vaya conmigo a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Y bueno, usted conoce ese texto, usted lo podría citar de memoria, pero leámoslo de manera pausada, tranquila, y miremos lo que dice allí. Capítulo 1 de Josué, a partir del verso, bueno, leámoslo, como no fueron rápidos, leámoslo desde el 7. ¿Estamos ahí? Aquí está el Señor dándole instrucciones a Josué acerca de cómo debería dirigir la conquista de la tierra de Canaán. Josué capítulo 1 a partir del verso 7. ¿Estamos allí todos? Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, manténgase en el centro de la palabra. Amén. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8 dice: nunca se apartará ¿de dónde? Y eso hace entonces referencia a que necesitamos estar declarando la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y dice allí: para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Le está dando una instrucción. Le está diciendo: tú tienes que hablar la palabra. Pero para poder hablarla, yo me tengo que alimentar de ella. Yo la tengo que tener en mi corazón. Yo tengo que estar leyendo sus estatutos para luego declarar su palabra. Ante la adversidad, ante el problema, ante la dificultad, estar declarando la palabra. Luego le dice: meditarás. Ahora, la palabra meditar tiene un concepto que solamente a veces tenemos una sola parte, y es que creemos que meditar es solamente pensar o reflexionar la palabra. Pero la palabra meditar involucra dos cosas. Involucra reflexionar, pero hablar suavemente la palabra. Es decir, yo hablo la palabra en voz alta en contra de las circunstancias. Eso es lo que le dice allí: nunca se apartará de tu boca. Pero en los momentos de tranquilidad, en los momentos donde tú estés allí tranquilo, estás pensando y hablando para ti mismo la palabra. O sea que no solamente le hablamos la palabra a las adversidades, sino que nos hablamos a nosotros mismos la palabra, porque cuando tú te hablas a ti mismo la palabra, tu fe crece. Amén. Amén. Tu fe crece. Necesitamos hablar la palabra. ¿Aló? Amén. Y esa es la manera en que Dios dice que nosotros ejercitamos la fe, que nosotros vamos a un nivel distinto. Amén. Amén. Vuelve conmigo a Lucas 17. Porque ya vimos que el Señor les dijo a ellos, ante la solicitud de que les aumentara la fe, de que ellos tenían que hablar la palabra. Pero allí el Señor les dice que hablen la palabra, pero que se la declaren ¿a qué? Dice, verso 6, entonces, Lucas 17, verso 6, entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, y ya hablamos acerca de esto, ¿cierto? Pero decirle a quién, dice, a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y
obedecerá. Ahora, el sicomoro aquí simboliza algo, y son las dificultades, las circunstancias adversas. Quiere decir de que tú le tienes que hablar a los problemas. Amén. ¿Aló? Amén. El sicomoro, yo no sé si usted sabe, pero en caso tal de que no lo sepa, permítame explicarle qué es un sicomoro. El sicomoro es un árbol, pero es un árbol que se da en regiones áridas, especialmente en el África. Y el sicomoro tiene una característica o una peculiaridad por la cual el Señor la emplea aquí, en este texto, y es que el sicomoro tiene raíces muy largas, pero muy profundas. O sea, el sicomoro no extiende sus raíces a los lados, sino que él las mete a lo profundo. Ahora desarraigue un palito de esos. Por eso es que el Señor está utilizando aquí el sicomoro. No está utilizando otro árbol, sino que está utilizando el sicomoro para simbolizar un problema muy difícil. Amén. Pero dice él que si tú tuvieras fe, como un granito de mostaza, le podrías decir al problema más arraigado en tu vida que se quite y se va a quitar. Amén. Así que tú necesitas hablarle a los problemas, hablarle a las circunstancias, pero ¿qué le vas a hablar? Le vas a hablar lo que la palabra de Dios dice al respecto de ello. Y yo no sé cuál sea tu dificultad hoy, cuál sea tu problema hoy, pero tú necesitas buscar qué dice la palabra con respecto a esa situación, y cuando lo encuentres, entonces tienes que empezar a hablar eso que dice Dios con respecto a esa circunstancia. Amén. ¿Aló? Amén. Amén. Así que necesitamos hablarle a los problemas, hablarle a las pruebas. Ahora, quiere decir entonces que las pruebas, escúcheme esto, las dificultades, las circunstancias adversas son una oportunidad para ejercitar mi fe. Amén. Cambia nuestra perspectiva entonces cuando tenemos problemas. Ahora entienden por qué el apóstol Santiago dice: ¡gócese! ¡Woo! Cuando tenga problemas. Y uno lee eso y dice: no, pero ¿qué estás diciendo? Pero Santiago dice que nos gocemos, porque él tiene una perspectiva diferente de lo que son los problemas. Para Santiago los problemas eran una oportunidad de crecer su fe, de hacer que su fe creciera y de ver la gloria de Dios actuando a su favor. Amén. 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 Vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 3. Santiago capítulo 1, verso 3. ¿Estamos allí? Bueno, leamos desde el 2. ¿Aló? Amén. Hermanos míos. O sea que ¿a quién le está hablando aquí Santiago? Si él nos llama hermanos, ¿a quién le está hablando? A nosotros. A nosotros, a la iglesia, ¿verdad? No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Dice: hermanos míos, gozaos, pero no de cualquier manera, sino ¿cómo? Profundamente. Permítame un segundo mientras algunos hermanos llegan. Venga, le ayudo para que lleguen. Santiago 1. Venga, hermano. Santiago 1. ¿Estamos ahí todos ahora sí? Amén. Ok, Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, ¿qué? Tened sumo gozo, dice su versión. Pero mi versión dice: hermanos míos, gozaos profundamente. O
O sea, no es un gozo cualesquiera, sino que es algo mayor. Amén. Y gozaos profundamente ¿de qué? Dice, cuando os halléis. Diversas pruebas. Eso parece locura. Si usted le pone a leer esto a un incrédulo, dice, están locos. ¿Cómo me voy a gozar cuando tenga pruebas? Cuando tenga dificultades. ¿Cómo es posible eso? Algunos ejercitamos eso y cuando tenemos un familiar que es incrédulo, nos dice, ¿y es que a usted no le duele? ¡Mire cómo están las cosas! ¡Y usted tan fresco, ¿no? Es que no le corre sangre por esa cara. Ellos no entienden. ¿Aló? Amén. Amén. Ellos no entienden. Bueno, y si se ríen es porque les ha pasado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, permítame leérselo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Maravilloso. Entonces, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en dificultades, necesitamos gozarnos. Amén. ¿Y cómo nos vamos? Pero pastor, ¿cómo? Entendiendo que esa es una oportunidad para usted ver la gloria de Dios a su favor. Pero pastor, es que las circunstancias todas dicen que no vamos a poder. Pues yo le tengo otro diagnóstico. Él dice en su palabra que para el que cree, todo le es posible. Así que para usted, si cree, todo le es posible. Amén. Entonces es una perspectiva diferente. Podemos enfrentar las cosas diferentes. Ya no nos echamos a llorar. Dios, ¿por qué a mí? Sino que hoy podemos decir, wow, gloria a Dios. Padre, gracias. Porque aquí tengo una oportunidad para ver tu gran poder a mi favor. Gracias, papá, porque yo sé que tú no me abandonarás, que yo no estoy solo en este asunto y que tú suplirás todas mis necesidades conforme a las riquezas y gloria que hay en mi Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y entonces cuando una persona tiene este tipo de fe, tiene esta perspectiva y llega a las circunstancias adversas, él hace esto. ¡Gloria a Dios! Aquí hay una oportunidad. Amén. Pero el que lo vea dice, definitivamente lo perdimos. Amén. Es una manera diferente de vivir. Amén. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Esto es un estilo de vida. Fe es un estilo de vida. Y necesitamos aprender a vivir de esa manera. Esto es lo que nos va a llevar a ser vencedores. Esto es lo que nos va a llevar a un nivel distinto, diferente. ¿Aló? Amén. ¿Sabe qué es lo triste? Que de la gran mayoría de la iglesia, muy pocos viven en esta revelación. Y por eso mucha gente en la iglesia vive arruinada, triste, melancólica, llena de amargura. Gloria a Dios. Silencio en la sala. Tercero,
Entonces, no solamente nos alimentamos de la palabra, hablamos la palabra, sino que la otra manera en que nosotros podemos ejercitar fe es caminando en amor. Caminando en amor. Les dije que en Lucas 17 íbamos a mirar el contexto, porque hubo una pregunta o hubo una solicitud. ¡Aumentanos la fe! Pero ¿por qué? Pregúntese esto, ¿por qué ellos pidieron que la fe fuera aumentada? Y cuando vemos esto, vemos que el Señor les estaba hablando de la necesidad de que ellos caminaran en amor. Y vamos a mirarlo. Lucas 17, vaya conmigo allí. Lucas capítulo 17. Ahora vamos a mirar desde el verso 3. Lucas capítulo 17. Y vamos a mirar desde el verso 3. ¿Estamos ahí? Ahora, el Señor Jesús está enseñándoles aquí varias cosas. Lo primero que les enseña es que no pueden ser tropiezo para ninguno. Y que si son tropiezo, entonces es mejor que se cuelguen una rueda en el cuello y se echen a lo profundo del mar. ¿Aló? Amén. Pero en el verso 3 dice, mirad por vosotros mismos. O sea, tengan cuidado de ustedes mismos. Amén. El Señor reiterativamente le dice a su pueblo, cuídense ustedes mismos. ¿Aló? Y dice allí, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, Perdónale. ¿aló? Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Perdónale. Perdonarlo. Versos 4. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Así que el Señor está hablando aquí acerca de caminar en amor unos con otros. ¿Recuerdan el pasaje que leímos en 2 de Tesalonicenses? Dice, vuestra fe va en aumento y todo el mundo conoce el amor que hay entre ustedes de los unos por los otros. Eran personas que caminaban en amor. Y luego de que les da esa noticia, entonces ahí sí dicen, mire lo que les dicen. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Ellos no lo entendieron. Ellos lo comprendieron de una manera inversa. Ellos creyeron, no, para yo perdonar a mi ofensor tengo que tener mucha fe. Pero el Señor lo que les estaba diciendo es, en la medida que ustedes caminen en amor, su fe va a crecer. Amén. Su fe va a aumentar. Amén. Amén. Hoy nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y bueno, si tú estás bajo la ley de Moisés, entonces te tengo una buena noticia. Vas a tener que viajar todos los años a Jerusalén. Porque hay 3 fiestas en las que la ley ordena que los judíos tienen, o todas las personas que vivan por la ley, tienen que estar en Jerusalén. Pero muchos de los que conozco que hablan acerca de eso, no han ido ni la primera. Pero sí hablan de cuidar el sábado, de guardar el sábado. Y bueno, ¿y qué de las fiestas entonces? Esa es una buena pregunta para hacerles. Bueno, tú dices que debes guardar el sábado, ¿y qué de las fiestas? Y te tengo otra buena noticia, si vas a Jerusalén, no vas a encontrar templo. ¿Y entonces qué vas a hacer? Porque el Señor dice que esas fiestas se tienen que celebrar en el templo. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Aló? Hoy no estamos bajo la ley de Moisés. Hay una ley moral. En la ley de Moisés hay ley moral y esa no ha cambiado. Hay una ley de culto que es guardar los sábados, guardar las fiestas, guardar las lunas, guardar ese tipo de cosas. En eso ya no estamos nosotros, porque eso era sombra de Jesucristo. Ahora no miramos la sombra, ahora miramos la realidad que es Cristo. Amén. Pero tenemos una ley. Aunque no estamos bajo la ley de Moisés, tenemos una ley. ¿Y sabe cuál es esa ley? La ley del amor. Gloria a Dios. Porque al Señor Jesucristo le preguntaron, ¿cómo resumes tú la ley? Y Él les dijo, muy sencillo,
muy simple: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es igual: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ley del amor. Ahora vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Porque hoy estamos muy centrados. ¿Saben por qué? Mucha gente podría decirme hoy: pastor, yo soy un hombre de fe. Bueno, gloria a Dios, aleluya. Pero pastor, no veo resultados en mi vida. Y yo hago las confesiones correctas. Usted está diciendo que debo hablar la palabra. Yo hablo la palabra. Yo medito en la palabra. Pero no veo resultados en mi vida. ¿Y sabe cuál es el problema de ellos? No caminan en amor. Porque la fe obra por el amor. Amén. Miren lo que dice Gálatas. Vaya conmigo allí. Gálatas capítulo 5, verso 6. Dice: porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. ¿Por qué? Por el amor. ¿Sabe por qué mucha gente no ve resultados en su vida? Porque tienen odio en su corazón. Están resentidos contra alguien. Están amargados. Han abrazado el resentimiento, la amargura, el odio. Y déjame decirte algo: tú puedes hacer las declaraciones mejores de la palabra, pero si en tu corazón has anidado odio, ira, amargura y resentimiento contra el prójimo, tu fe no va a orar. Porque el amor es como el combustible que mueve, que hace mover la fe y ver resultados. Amén. Amén. Así que necesitamos empezar por descargar todo ese tipo de cosas. Pastor, es imposible para mí. Si usted supiera lo que esa persona me hizo. Déjame decirte algo. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Romanos capítulo 5, verso 5. Vaya allí. Romanos capítulo 5, verso 5. ¿Estamos ahí? Amén. Romanos capítulo 5, verso 5. Dice, ¿estamos todos? Amén. Dice: y la esperanza no nos defrauda. Porque el amor ¿de quién? De Dios. ¿El amor de Norman? ¿El amor de Joaquín? ¿El amor de mi papá? ¿El amor de mi mamá? No. Dice: el amor ¿de quién? De Dios. Es decir, la misma clase de amor con que Dios te ama a ti fue derramado en tu corazón. Amén. Dice allí: porque el amor de Dios ha sido derramado. ¿Dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que tú sí puedes amar. Tú sí puedes perdonar a esa persona. No en tus fuerzas, sino en el amor de Dios que está en tu vida. Porque déjame decirte algo. Dios te perdonó a ti cuando tú eras enemigo de Él. Él dejó pasar de largo toda ofensa. ¿Sabe una de las características del amor? En Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, hablando acerca del amor, dice que el amor es sufrido, benigno, y ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Pero en la versión amplificada dice que el amor deja pasar de largo toda ofensa. Y permítame leerlo cómo lo dice la Reina Valera. Vaya conmigo allí. Está en Romanos 5, vaya a Primera de Corintios capítulo 13. Más adelantico, hay otro libro más.
Mire cómo explica las características del amor de Dios. Ese amor que ha sido derramado en usted tiene esas características de Romanos, de 1 de Corintios, capítulo 13, a partir del verso 4. Dice, el amor es sufrido, es decir, es paciente. El amor es benigno, es decir, es amable. ¿Cuántos de nosotros somos ásperos como un estropajo? Somos ásperos. Muchas personas son ásperas. Es que esa es mi manera de ser. No, el amor de Dios que está en tu corazón puede hacerte una persona amable. ¿Aló? Dice ahí, sigue diciendo, el amor no tiene envidias. El amor no es jactancioso, es decir, no es orgulloso, no es vanaglorioso, no es inflado. Sigue diciendo allí, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Es palabra de Dios. Y ese es el tipo de amor que fue derramado en tu corazón. Amén. Ahora entienden por qué muchas personas no pueden ver cómo su fe logra cosas. Porque no andan en amor. Amén. Tienen resentimiento, tienen amargura, tienen odio en su corazón. Han abrazado las palabras que otros le han dicho, que las han herido, y no quieren soltar eso. Pero no entienden que el odio es como un veneno. O sea, la persona que odia está loca. Porque se está tomando un veneno esperando que el otro se muera. No va a suceder. No va a suceder. El único perjudicado eres tú. Así que suelta eso. Porque el amor de Dios que está en tu corazón puede hacer que toda ofensa pase de largo. Amén. Ahora, dice en Gálatas que la fe obra por el amor. ¿Cierto? El andar en amor ejercita nuestra fe. El amor de Dios en nuestros corazones es como un combustible para la fe. Y lo vimos en 2 de Tesalonicenses, volvámoslo a mirar, que están ligados. Porque ya vimos este pasaje, pero volvámoslo a leer desde esta óptica, con esta perspectiva. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Ya lo habíamos leído, pero volvámoslo a leer con esta óptica. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Si los llama hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. Como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En la medida que tú ejercites tu amor, ese amor que está en ti, tu fe también va a ir creciendo. Tu fe también va a ir creciendo. Bueno, no los veo como muy convencidos. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Marcos capítulo 12, con esto terminamos. Marcos capítulo 12. Versos 28 al 30. Marcos capítulo 12, versos 28 al 30. Aquí habla el Señor Jesucristo. Ya lo he parafraseado, pero vamos a leerlo de manera textual. Acercándose a uno de los escribas, estoy en el capítulo 12, a partir del verso 28. Acercándose a uno de los escribas que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de Dios, de todos? Jesús le respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Estamos bajo una ley. La ley del amor.
Aló. Amén. Gálatas capítulo 5. Leímos en el verso 6 que la fe obra por el amor, pero ahora leamos el 14. Capítulo 5, verso 14. Ay, pastor, usted nos tiene de aquí para allá y de allá para acá. Gloria a Dios, porque estamos leyendo palabra. Gálatas capítulo 5, verso 14. ¿Están ahí? Amén. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor. Amén. Aló. Amén. Y vimos que cuando los discípulos le pidieron al Señor, aumentanos la fe, estaba dentro del contexto de andar en amor. Porque el Señor les estaba enseñando de la necesidad de perdonar. Amén. Y ellos dijeron, uy, no, esto está muy bravo, está muy duro, necesitamos entonces fe. Y el Señor les estaba diciendo, no, necesitan caminar en amor para que luego tengan fe. Amén.